¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista. Edición que corresponde al día martes 17 de septiembre del año 2019. Qué gusto compartir con ustedes este segundo día de la semana. Por supuesto, hay muchos temas de interés, pero hay algo que nos preocupa a todos como población. La contaminación actual en el ambiente. Eso se puede percibir, se puede observar. Y precisamente hemos invitado al doctor Carlos Ignacio Morínigo. Él es neumólogo, nos va a explicar precisamente. También lo hemos invitado al doctor Robert Núñez, nos va a acompañar en esta jornada. Y vamos a habilitar nuestro número de WhatsApp para que la gente haga sus consultas, nos pregunte. Ahí tenemos ya el 0985-625-000. ¿Qué tal, doctor Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y estamos acá para conversar y explicarle a la gente. Y bueno, como muestra, yo soy uno de los afectados por este cambio de clima. Se suma la densidad de esas partículas que uno puede observar de noche, que me imagino que son también parte de las consecuencias de estos incendios forestales, doctor. Así mismo es. Hoy tenemos actualmente en nuestra ciudad capital, tenemos una mezcla de compuestos y de situaciones que llevan a que las enfermedades respiratorias hoy estén en auge y tengamos un crecimiento bastante interesante a nivel de los servicios de salud. Vemos que la polución reinante debido a la quema de pastizales, justamente a los incendios forestales, ha llegado a nuestra ciudad capital y eso lo vemos por la bruma y por la disminución de la visibilidad que hay a nivel de la capital y ese aire contaminado que hoy en día estamos respirando nosotros, ¿verdad? Aparte, estos cambios, como lo estábamos conversando anteriormente, estos cambios bruscos de temperatura que hace 2 días teníamos 38 grados y ahora tenemos 18 grados. Todas esas circunstancias hacen que nuestro aparato respiratorio esté mareado y no pueda reaccionar ante estos cambios de temperaturas bruscos, sumado a la polución ambiental que hay hoy reinante hoy en día en nuestra capital. A ver, el domingo, por ejemplo, el clima de verano que tuvimos hizo que mucha gente vaya a los arroyos, piscinas, y hoy ya estamos, ¿sabes?, con un clima más de otoño antes que... Así mismo, y todo esto no favorece a la salud respiratoria. Imagínense que este aire que hoy en día estamos teniendo en Ciudad Capital, que nosotros científicamente no podemos demostrar ahora mismo que es causado por los incendios forestales, sino que nosotros inferimos eso porque vemos una cantidad cada vez más importante de pacientes que acuden con cuadros respiratorios a nuestros servicios. Nosotros que estamos en los hospitales. Entonces vemos que los pacientes asmáticos, alérgicos, están llegando a la consulta descompensados. Están llegando a las consultas los adultos y los niños con infecciones respiratorias y vemos que están relatando los familiares, los padres y los pacientes mismos que con estos cambios de tiempo ellos sintieron justamente estas alteraciones sintomáticas en sus enfermedades de base. Y doctor, ¿hay alguna recomendación que se puede hacer tomando en cuenta todos estos elementos, desde la casa o saliendo de la casa? ¿Qué precauciones tomar? ¿O es difícil porque es difícil controlar algo que escapa de las manos de los seres humanos? Claro, primeramente nosotros podemos dividir eso en recomendaciones que son intradomiciliarias, que son súper importantes, sobre todo la limpieza. La limpieza del hogar es fundamental en los pacientes que tienen alergias, en los que son asmáticos, en los que tienen niños lactantes, menores de edad, en los que tienen ancianos en su domicilio. La limpieza de las alfombras, de las cortinas, la limpieza de los aire acondicionados, de los filtros son muy importantes. Todo esto se debe realizar no con aspiradoras, sino con paños húmedos para evitar justamente que se levanten el polvo. Entonces, otra cosa importante, cuando vemos las horas de polución, en donde vemos la visibilidad disminuida, hay horas críticas donde hay alto flujo de automóviles en la calle que emanan también sustancias tóxicas por la combustión del hidrocarburos, en los diésel. Entonces, esos pacientes que son asmáticos, alérgicos, los EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los tabaquistas, deben salir con tapabocas, pero no el tapabocas simple. Hay un tapabocas especial que es el N95, que lo que hace es evitar las partículas finas ingresen al aparato respiratorio y provoquen irritación y aumento de los síntomas, que son la tos, la expectoración, y eso descompensa al paciente. Y no solamente al paciente que tiene asma o es alérgico, sino también a la persona sana.
Y no solo al aparato respiratorio también afecta eso, sino también a los ojos, a la conjuntiva. Hay muchos casos de conjuntivitis, hay muchos casos en que una persona previamente sana empieza a tener tos sin razón alguna. Entonces, no hacer ejercicio físico al aire libre en esta temporada, porque esta temporada está altamente poluida y lo que hace el ejercicio físico es aumentar el requerimiento de oxígeno y el paciente por lo tanto debe respirar en mayor proporción, necesita mayor consumo de oxígeno y por lo tanto mayor consumo de sustancias poluyentes al aparato respiratorio. Entonces, esas son las recomendaciones básicas que nosotros damos a los ciudadanos en general el día de hoy. Doctor Robert Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches al querido doctor, colega mío, hermano. Y Diego, también gracias por la invitación y un tema muy importante realmente que nos compete el día de hoy. Estamos preocupados realmente. ¿Cómo están los servicios, doctor, a nivel capital? Y realmente a los servicios a nivel capital, en el caso de lo que corresponde a los incendios, lo que nos está, creo que afectando ya esta cantidad de humo que se está produciendo, que está comentando el doctor justamente, que se está poluyendo ya el ambiente, se nota ya en el ambiente. Y como decía el doctor, tenemos los problemas respiratorios, tenemos los problemas también cardíacos muchas veces que se asocian y a eso también tenemos que estar hablando muchas veces incluso de accidentes, ¿verdad? Que como hay una disminución muchas veces de la visibilidad, estaban comentando muchos colegas en muchas zonas también, algunos automovilistas disminuyen su velocidad, los motociclistas aumentan, entonces hay choques y hay una serie de efectos muchas veces que tenemos con estos incendios que se están dando. El tema de los servicios a nivel capital, cuando hablas de problemas que pueden también derivar en algo cardíaco, ¿cómo se vincula este tema con lo cardíaco, por ejemplo? Generalmente por la producción de monóxido de carbono. El monóxido de carbono es una sustancia bastante nociva que suele afectar a los que ya tienen unos antecedentes cardíacos y antecedentes de problemas pulmonares, ¿verdad? Y agravan en los que tienen ya sus problemas cardíacos, como insuficiencia, los que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, infartos anteriores, ¿verdad? Personas con hipertensión. Y también a las personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas, también asociadas a los diabéticos y otras enfermedades crónicas también como cáncer y otros que también agravan. Como tenemos ya un factor de disminución inclusive en todo lo que es nuestras propias defensas, eso por supuesto es un veneno que estamos respirando. Totalmente. Doctor, con relación a si esto puede derivar en algo mucho más grave para el paciente, por ejemplo, un paciente crónico que tiene antecedentes, ¿puede terminar en la muerte si es que uno no toma los cuidados correspondientes, no asiste a tiempo al médico? Totalmente. Esto está demostrado científicamente que a la larga esto disminuye la expectativa de vida, la polución ambiental. Eso se debe a que en la exposición prolongada y crónica a estas partículas finas que se depositan a nivel pulmonar, y así como había dicho exactamente el doctor Robert, la exposición al monóxido de carbono, que es un gas inodoro que no percibimos nosotros porque tiene la capacidad de más de 100 veces de unión a la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno en la sangre, hace que el paciente se intoxique en forma crónica, aparezcan las enfermedades cardiovasculares, porque sabemos que el corazón, el cerebro, se nutre del oxígeno para que las células funcionen, y si es que no tenemos oxígeno y eso es suplantado por el monóxido de carbono, eso causa daño celular, que a la larga podemos tener casos de muerte súbitas por infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, la parte cardiovascular, y también la parte respiratoria con crisis severas de broncoespasmo que llevan al final a la descompensación de otras enfermedades y llevan a la muerte. Claro que pueden llevar a la muerte. Puede ocurrir eso. Doctor Robert, ¿y los servicios están saturados con el tema de enfermedades respiratorias o también hay otros cuadros que demandan? Ahora realmente en nuestro servicio actualmente tenemos una variedad, un periodo de transición entre el invierno que no nos deja del todo y la primavera que nos viene con la posición, como dijo el doctor, también a la contaminación del ambiente. Tenemos ácaros, tenemos polen, la cantidad de flores que ya están apareciendo. Entonces eso es una época donde hay más cuadros respiratorios. Coincidentemente con lo que estaba comentando el doctor,
se vio en estos últimos años, ¿verdad? Nosotros como pediatra hemos visto un aumento significativo de enfermedades pulmonares obstructivas, ¿verdad? En niños, creo que en adultos también. Y entonces hay mayor cantidad en este momento de cuadros respiratorios más obstructivos que de otras. El clima tampoco nos ayuda demasiado. Nos ayuda demasiado, justamente acá le tenemos en pleno una muestra. Una muestra, ¿verdad? Estamos hablando con el doctor llegando que estamos saturados, cantidad de pacientes en todos lados. ¿Y a quiénes les toma más mal, doctor? ¿Sí, a los niños, a los ancianos? Y tenemos los niños, los muy niños y los adultos. Por eso es que solemos insistir en la vacunación antirripal para disminuir justamente la fuerza y la cantidad de mortalidad que podría haber. Claro, así mismo. Claro. Doctor, una situación como la que estamos observando, que genera una gran contaminación a nivel país, porque las partículas ya se puede ver, por ejemplo, con imágenes desde lo alto de nuestra capital. Con el tiempo, ¿esto puede producir cáncer en los pulmones? Totalmente. Esa columna de humo que vemos ahí de los incendios forestales están compuestas por partículas finas, que son la carbonilla y otra serie de compuestos como el dióxido de azufre, el ozono, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, sustancias con nitrato. Todas esas sustancias son potencialmente, específicamente el dióxido de azufre y el óxido nitroso, son sustancias cancerígenas. ¿Quiénes son los que están expuestos principalmente? Eso yo escribí yo una columna con respecto a eso. Los bomberos que están apagando o extinguiendo los incendios son los que están en mayor contacto con esto, que a la larga deben ser controlados, deben ser evaluados, deben ser, digamos, testados en la parte pulmonar y cardiológica, porque estos ahí en el combate mismo ellos están siendo intoxicados directamente por esto. Esta columna que va para arriba y contamina el aire, con los vientos que tenemos, recorren miles de kilómetros. Esto es lo que está llegando ahora a nuestra ciudad capital. Y si nosotros vemos cómo estos, yo le llamo héroes a los bomberos, están con una tela mojada, eso no es lo correcto. Eso no palía el efecto que tiene este tipo de incendios que ellos están apagando ahí a quemarropa. Entonces, esto a la larga puede desencadenar cáncer por las sustancias que tienen. Las partículas finas hacen que se depositen en el pulmón y eso hacen cambios celulares que a la larga, dependiendo también del gen o dependiendo de la predisposición genética que tiene el paciente, a desencadenar cáncer de pulmón o otro tipo de cáncer. Un tratamiento adecuado, es decir, luego de combatir, como bien indicaba, doctor, un tratamiento adecuado puede desintoxicar otra vez al paciente de todo eso que contamina dentro del cuerpo. Generalmente el daño que ocasiona a nivel pulmonar ya es un daño que no se puede revertir. El pulmón es un órgano noble que cuando se lastima ya no tiene reparación, sino que eso se convierte en fibrosis. O sea, esa parte del pulmón que hace el intercambio de oxígeno con el aire ambiente, que debe estar sano, ya no es sano, se vuelve como si fuera una esponja y ya no puede hacer la hematosis, que es el traspaso del oxígeno del ambiente a la sangre. Entonces eso acarrea a lo largo, quizás en la juventud ese paciente no sienta por la vigorosidad y todo, pero en la edad adulta, cuando el envejecimiento biológico normal del cuerpo va eliminando las células, ahí aparecen los distintos síntomas que presenta el paciente. Entonces, lo que se hace en estos casos es evitar las exposiciones prolongadas, los controles periódicos pulmonares en estos pacientes y tener, en otros países, según la NIOSH, existen temporadas en que ellos tienen que tener recambio y no deben estar en contacto con eso, sino que tienen que tener unas vacaciones de salud para que ellos puedan recuperar por lo menos algo de lo que han perdido. ¿Te entiendes? Doctor Robert, por ejemplo, uno muchas veces caminando por las calles de Asunción, cuando sí tiene que hacer largos trayectos caminando, uno después de un tiempo se toca la frente y tiene lleno de hollín. Eso es contaminación, ¿no? Sí. Y eso ingresa todo al pulmón. Sí, y justamente eso, lo que él está escuchando atentamente. Imagínate, ellos están como si fuera un fumador que está fumando de una vez una gran cantidad de toxinas. Sí. Y sumado a eso también, yo creo que también coincidimos con el doctor, la gran cantidad de gente que fuma ahora, que también está contaminando, que
si es que alguno de nuestros héroes que están ahí es también un fumador, que generalmente puede ser, eso agrava más la situación de ellos, ¿verdad? Se le complica aún más. Claro. Doctor, y con respecto a ese tratamiento que debe hacer uno, como para hacer una limpieza, porque a esto hay que sumar también otras cuestiones. Está este tema de los incendios forestales, pero por el otro lado, el transporte público, vehículos antiguos, motores diésel que contaminan, sobre todo Capital, que es un lugar donde ingresa mayor cantidad de vehículos. Así mismo es. Y ahí tenemos que entrar en la etapa de prevención. ¿Cómo nosotros vamos a prevenir eso? Aplicando las leyes ambientales. Nosotros en Asunción y en las capitales, en la parte urbana más importante de lo que es donde hay alta densidad poblacional y vehicular, deben haber los sensores de calidad de aire. Eso debe poner la SEAM, debe trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud y con el Ministerio Público. ¿Cómo se logra eso? Nosotros tenemos que tener los medidores de calidad del aire ubicados en distintas zonas de la capital que nos van a atestar cuáles son los gases más peligrosos. Dióxido de azufre, el nitroso, el ozono y las partículas finas que son PP10 y ppm menor a 2.5 micras, que son las que se depositan, ese hollín que vos dijiste que se deposita en la piel. Eso se debe testar diariamente y se debe emitir un comunicado, así como sale a la mañana la temperatura, la humedad, se debe informar el grado de contaminación del aire y emitir las alertas correspondientes a la ciudadanía para que tome los recaudos correspondientes. En las ciudades de primer mundo, como Chile, eso se informa hora tras hora. E inclusive se tomaron políticas públicas en las cuales se evita que salgan los autos a combustión a diésel, debido a la alta polución que existe por el tema de los combustibles a diésel. Entonces, esa es la forma de prevenir de que nosotros evitemos la contaminación a nivel urbano. Pero nosotros, ahora, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos ahora? Tomar las medidas que nosotros estamos explicando ahora, claro, hasta que se tomen en realidad seriamente las políticas públicas que deben ser tomadas para evitar que la salud pública colapse, ¿verdad? Esto te puede decir Robert. Sí, realmente. Hablando de los incendios forestales, salió un comunicado en que estamos hablando de 2000, o sea, la información es dinámica, pero claro, estamos hablando de 2094 focos en todo el país, es muchísimo, en casi todos los departamentos. Que va a continuar. Claro, se habla casi de 100 focos en cada departamento, que entre Amambay, Concepción, Alto Paraguay, San Pedro, Canineyú. Estaba viendo recién también que en la zona de Laguna Blanca también estaba y no se estaba pudiendo controlar, ¿verdad? Claro, claro. A ver, como la distancia también puede ser un factor determinante en el sentido, ¿los más afectados son los que están más lejos? ¿Esa lógica existe también? Claro, todo depende de las condiciones climáticas. Si existen vientos fuertes, como había, vientos fuertes que favorecen el incendio y sobre todo los vientos que vienen del norte, eso traen hacia aquí la polución. Cuando no existen esos vientos fuertes, que para nuestro país es casi imposible que no existan, entonces el incendio queda, o sea, la polución queda destinada a cientos de kilómetros alrededor del foco de incendio. No así como está ocurriendo ahora, con estos cambios climáticos que atraen todo el humo y toda esta polución hacia zonas urbanas. Entonces, en medicina nosotros hablamos a veces con términos raros como endémico, por ejemplo. Sí. Nosotros sabemos hoy en día que el dengue es endémico, así, o sea, que vamos a tener cíclicamente. Sí. Los incendios forestales hoy en día deben ser catalogados ya como endémicos, y se deben tomar las políticas públicas. No debemos actuar por parche o transitoriamente. Ya está instalado esto y tenemos que planificar, porque este año tenemos, probablemente el año que viene, la misma cosa vamos a tener. Entonces, a esta misma altura del año. Entonces, en base a la experiencia que acumulamos este año, debemos tomar las políticas para que el año que viene no vuelvan a ocurrir. Y como te había comentado, comienza la contaminación del aire. Cuando llueve, la primera lluvia que hay, se produce la lluvia ácida, donde todos esos compuestos poluyentes bajan al suelo y empiezan a contaminar nuestros cauces hídricos y contaminan nuestros arroyos y contaminan nuestros ríos. ¿Y de dónde nosotros nos surtimos de agua para beber? Del río. Claro, Entonces, es una
Todo conjunto está de- concatenado con la salud pública. El medio ambiente y la salud pública deben ser cuidados y deben estar de la mano. Sí, están de Se la habla mano. como dice el doctor, ya como definición en sí, fenómeno recurrente y peor producido por el hombre. O sea, Totalmente. todo pasa por nosotros otra vez y ya se habla como una endemia porque son recurrentes y está dado por la tala y la quemazón, por la cantidad de aumento de cultivo y compañía. Totalmente. Habilitamos nuestro número de comunicación, ahí tenemos el 0985-625-000, nuestro WhatsApp para recibir los mensajes de la gente. Vamos a hacer una breve pausa, a la vuelta seguimos hablando. Riesgos y daños a la salud tras los incendios forestales. Ya venimos. Estamos avanzando, entrega del día martes de Puntos de Vista. Estamos hablando sobre los riesgos y daños a la salud tras estos incendios forestales a nivel país. Tenemos un mensaje que queremos compartir con ustedes y al mismo tiempo con los doctores que nos visitan hoy para explicarnos la situación que se produce con respecto a la salud con relación a estos siniestros. A ver, buenas noches, Punto de Vista en Pío no se puede estar por el hollín, agarra todo, ensucia todo. Producida por una fábrica de caña y las autoridades no hacen nada. La excusa es que da fuente de trabajo. Alicia Ortigosa. Gracias, Alicia. En instante vamos a responder esto con relación a lo que indicas. Buenas noches, a Punto de Vista. Justo se habla de los riesgos a la salud tras el incendio y porque se están talando hacia el jardín botánico los frondosos árboles de Añares. Se pregunta este televidente o esta televidente. A ver, siguiente mensaje, por favor. Doctor Robert, en una oportunidad me atendió de urgencia, siendo director del centro de salud, siempre le voy a agradecer. Vidal soy, dice. Ok. Éxito, doctor Robert, felicitaciones por su vocación de servicio. Usted tendría que ocupar como ministro de salud. William Fleitas. Bueno, ya tenemos entonces un candidato para... Muy buenas noches, es muy bueno y muy instructivo el programa. Acá en la ciudad de Ixta tenemos una asfaltera en la ciudad misma. Y con todos los plagueos que ya hicimos en diferentes entes públicos, nadie nos hace caso. Nos están contaminando todos los días. Ayúdenos, por favor. A ver. No viene ni no van al caso. En la mina de oro, paso yo, ¿hay acaso no hay contaminación? Se pregunta. A ver, siguiente mensaje. Pero todos estos incendios son por culpa de los ganaderos que siempre esta temporada empiezan a quemar campo y de ahí ya empiezan las grandes quemazones. Siempre es así y no se menciona en la tele a esa gente. ¿Y quién les controla a los hacendados? Y el gobierno no hace nada. Muy bien, vamos a seguir recibiendo los mensajes. 0985-625-000. Uno de los mensajes decía, doctor, fábrica de caña. Eso puede contaminar. Claro, en el proceso de elaboración del azúcar o de la caña, la destilación, se utiliza fuego. Y generalmente se utiliza leña para el fuego y eso emite las partículas nocivas también que contaminan. Otra cosa muy importante que viene al caso justamente es la mala costumbre de algunos vecinos de quemar basuras en hora de la tardecita. Sí. O en todo horario. En todo horario. Eso contamina terriblemente el ambiente. Aparte de eso, muy importante, una de las cosas también en esta época, la cocina de elementos que puedan producir combustión, como la cocina leña, carbón, hay que evitar porque todo eso poluye. Entonces yo veo también que la gente quema cubiertas, por ejemplo. También. Y eso emite un humo negro, denso. Y en la cantidad de mensajes, yo creo que todo se puede evitar siguiendo las leyes y los reglamentos. O sea, como dice el doctor, si se quema, hay leyes municipales que ponen la multa respectiva. Creo también si hay fábricas, tienen sus leyes para evitar también que produzcan eso. O sea, eso de decir que porque da fuente de trabajo, por supuesto, todo da fuente de trabajo, pero todo tiene su ley, Sí. su derecho, empieza donde comienza nuestro derecho. Claro, y cuidar el ambiente Claro. es responsabilidad de todos. Y al final todos estamos Es algo que el paraguayo contaminándonos. tiene que darse cuenta, ya que el ambiente, creo que las criaturas ya están teniendo ese cambio de chip en el tema del cuidado del ambiente. A la larga, esa producción fácil de dinero por fábricas que producen mucho daño al ambiente, nosotros terminamos, vamos a estar de acuerdo con el doctor, gastando más en nuestra salud.
Claro. con la cantidad de dinero que producimos con eso. Claro, y Dañando el ambiente. en ese sentido, doctor, por ejemplo, cuando llega un paciente a los servicios públicos y llega con un cuadro grave, debe ser medicado. ¿Cómo estamos dando respuesta en ese sentido en cuanto a medicamentos? Porque es complejo el tema, ¿verdad? Hablamos de la contaminación, del daño que puede causar en nuestro organismo, pero al mismo tiempo también de los tratamientos que reciben los pacientes. Y bueno, y nosotros ahora mismo, justamente hablando siempre de dos vertientes. Uno es apagar el incendio, que es ahora mismo hacer el tratamiento asistencial. Claro. Y por otro lado tenemos que pensar ya en la prevención, que considero que el 80-90% de lo que sería nuestro éxito como salud pública. Y ahí entra todo el cuidado del ambiente principalmente. Y en todo sentido, acá estamos hablando de la parte de neumología con el especialista, que es el doctor, pero no podemos olvidarnos que estos incendios también sabe él que incita a un aumento de ciertas enfermedades como la fiebre amarilla, porque se urbaniza, ¿verdad? Los que llevan la enfermedad, que son los primates, ¿verdad? Y los vectores, hay un aumento de los mosquitos. Claro. Tenemos, también podemos tener aumento de la enfermedad por la presencia de los roedores también. Antivirus. Porque se urbanizan. Van dejando su hábitat natural para meterse en la ciudad también. También como parte también de estos incendios. No, es algo complejo. Y pasa, como estaba diciendo el doctor, por algo recurrente creado por el hombre. Los incendios están generalmente creados por el hombre y con la época de sequía eso se agrava más. Doctor, y estas enfermedades que están mencionando, de las tantas que hay, porque probablemente está utilizando como ejemplo el antivirus y también la fiebre amarilla. Algunas tienen vacunas preventivas, pero otras no. Claro, y por eso dentro de todo este combo que estamos hablando, la prevención como una de las medidas. Nosotros hasta ahora tenemos la suerte que tenemos 0 fiebre amarilla y 0 sarampión, por ejemplo, en este país, y tenemos una medida tan fácil que es hacerse la vacuna. Y nosotros estamos intensificando y le rogábamos a la gente que se haga la antisarampionosa y le rogábamos, o sea, la fiebre amarilla no tanto porque sin el carnet no salen, entonces hay una obligación. Pero a la antisarampionosa sí estamos pidiendo a la gente que se vuelva a hacer. Doctor, ¿cómo llegan los pacientes a los servicios médicos públicos? ¿Llegan en un cuadro tratable aún o ya llegan muy agravadas las situaciones? No, el paraguayo generalmente se va solamente cuando ya siente esa enfermedad, lastimosamente. Y muchas veces los esfuerzos, tenemos que redoblar esfuerzos porque hay muchas enfermedades, la gran mayoría prevenibles de acuerdo incluso al cambio de actitud. Estamos hablando acá de la contaminación, del cuidado del medio ambiente, del cambio de la alimentación, del cambio de la actitud en general, el hacer ejercicio, cuidarse en la presión arterial, cuidar el ambiente, o sea, mucho por prevención. Y el paraguayo generalmente no hace trabajo en el tema de prevención y llega cuando ya está enfermo. Hay un aumento de cáncer que muchas veces hablamos también, que pasa muchas veces por el cambio de estilo de vida. Y todo eso creo que va a ser mejor si entrásemos realmente en el tema de prevención. Claro. Sin descuidar justamente también el tema de que el incendio, que, o sea, lo que es actual, que es la parte asistencial, tampoco podemos cuidar eso. Tenemos que irnos a ambos frentes. Totalmente. Sí. Tenemos más mensajes de la gente. Rápidamente, a ver los mensajes que estamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp de Punto de Vista, el 0985-625-000. En San Lorenzo, zona de Laguna Grande, ya se derribaron muchísimos árboles. Si podrían hacer algún tipo de control al respecto y aún siguen derribándolo, por favor, ya que no podemos contar con la municipalidad. Hola, soy Evelyn. Quisiera saber si el cambio de clima puede causar gripes. ¿Qué riesgo tiene el incendio? Puede causar sequedad de garganta. Buenas noches. Yo creo que el incendio se produce por gente que de repente esté fumando por ahí, o los cazadores que siempre hacen fogatas. Nosotros mismos contaminamos nuestro medio ambiente, quemando basura. A ver, otro mensaje. Buenas noches. Es una lástima que muchos no piensan en nuestro futuro, que nuestro gobierno no tome acción con rapidez para apagar el incendio. Estamos a tiempo todavía de cuidar nuestro medio ambiente, porque luego ya será muy tarde. El aire se contamina por fumigación de grandes extensiones de cultivo en la cercanía de tanques, agua, vecindarios del asentamiento, dice este mensaje. Desde Tacuatí envía este mensaje.
¿Qué secuela traerá a todos los inmuebles incendiados? La ampliación de la ruta desde Caguazú, pasando por Oviedo hacia Asunción, veo que es un gran negocio. La tala de los árboles, ¿a dónde van esos árboles talados? Pregunta. Felicitaciones al director, doctor Robert Núñez, ejemplo de entrega y amor y a los pacientes. Ten permiso. Ten permiso. Un amigo que no ten permiso, entonces... Ya. Les quiero informar que para el colmo de todos los incendios que están sucediendo ahora, quieren talar 300 árboles del Jardín Botánico, nuestra única reserva natural, árboles que son nuestro pulmón y más en situaciones críticas como esta. Ya está la ley de amparo, pero seguimos luchando para que no se dé esa obra. Muy interesante el programa, gracias a los doctores por la sabiduría aportada. Doctor Carlos, con relación a la calidad de nuestro aire, porque recién estábamos hablando que en ciudades importantes como en Santiago, Chile, ya tienen ellos una herramienta que mide la calidad del aire. Así mismo. En Paraguay, ¿cómo nosotros sabemos la calidad de nuestro aire? Y la verdad que no sabemos. A la suerte estamos viviendo prácticamente. Nosotros vivimos a la suerte porque no tenemos un... Por ejemplo, está el ente de meteorología que nos informa cómo está el cambio climático, la humedad. Debería haber también dentro de ese esquema un ente que se encargue, que existe, que es la SEAM, que debe informar de la calidad del aire en distintas zonas de la ciudad capital y en los centros urbanos donde hay mayor proporción de población y tránsito vehicular. Entonces nosotros deberíamos tener la información en forma diaria, hora tras hora, de manera a nosotros alertar a la gente de cuáles son los momentos donde existe mayor polución y evitar que los pacientes que tienen enfermedades respiratorias salgan a la calle. Con respecto a lo que dijo una televidente, sí, que causan gripe, por supuesto que sí, la polución hace que el sistema respiratorio esté predispuesto a tener infecciones virales, que son las que están circulando hoy en día, debido a que la irritación, este daño celular que causa la polución, hace que el epitelio respiratorio, o sea, esa piel que recubre a los bronquios, que recubre y que protege, esté inflamada y permita que bacterias y virus ingresen. Entonces ahí se fomentan o se crean o se forman las enfermedades respiratorias y eso hace que ahora tengamos polución y un aumento de infecciones respiratorias. Para darte un ejemplo, sí, ¿por qué es más barato, como dijo Robert, el prevenir? El prevenir es lo más barato, la educación. Nosotros comprando los sensores, enseñando a la gente, haciendo promoción de salud, educación sanitaria, ya desde el colegio hasta la edad, hasta a los grandes, por medio de ustedes, que lo que estamos haciendo ahora es promoción de salud, para que la gente sepa qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. ¿Cuánto gastaste vos en tu tratamiento, vos que estás enfermo? Te doy un ejemplo, mínimo habrás gastado un 300 a 400 mil guaraníes en medicación. Eso en el hospital público es gratis, pero alguien paga. Sí. Todos pagamos. Todos pagamos. Todos pagamos. El que tiene posibilidad de acceso a la medicina privada o tiene acceso de repente a un seguro médico, hacemos el cálculo. Una consulta a un médico mínimo 100 mil guaraníes. El medicamento, el salbutamol, que es para que te abran los bronquios, te sale entre 30 y 50 mil guaraníes. Radiografía de tórax, que está entre 120 mil y 150 mil. Haciendo un antigripal común, entre 30 y 50 mil guaraníes. Si te da un jarabe el médico, allá gastás un 500 mil guaraníes. ¿Quién tiene hoy en día un 500 mil guaraníes si tenés una familia de 5 que tiene que consultar? Y ese monto absorbe salud pública. Y después nos ponemos a preguntar nosotros, no hay medicamentos, el presupuesto no alcanza, pero por supuesto que no va a alcanzar el presupuesto. Por supuesto que vamos a estar abarrotados si no hacemos la prevención. Claro, porque entonces, estamos malgastando. Estamos malgastando y estamos destinando recursos a donde de repente no van a tener un impacto real en salud pública. La salud pública, si nosotros no tomamos en serio y si no tomamos las medidas correctivas, va a colapsar. Sí, totalmente. Va a colapsar. El ejemplo tenemos aviso y meto esto ahora porque es importante. El tema del vapeador. Están habiendo muertes ya por vapeador en los Estados Unidos. La gente no se está dando cuenta. Nuestros chicos están consumiendo el vape, pero a borbotones. Sí. Como una tendencia. Como una tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Más la contaminación ambiental. Y tenemos en salud pública déficit de terapia intensiva. Y estos chicos que pueden caer descompensados van a necesitar terapia intensiva. Y nosotros no tenemos terapia intensiva. Entonces, la mejor forma es la prevención de enfermedades. Pero debe comenzar con políticas públicas firmes
emanadas por las autoridades. Si las autoridades no sancionan a las empresas que contaminan, a las empresas que tiran sus desagües al río, a los arroyos, que queman, que polucionan, entonces nuestra salud pública siempre va a estar en retroceso. Entonces necesitamos fuertes políticas públicas de nuestras autoridades, liderazgo fuerte y acompañado de las ordenanzas municipales y de la justicia que aplique en tiempo y forma esas cosas que tienen que aplicar. Vamos a hacer una brevísima pausa. A la vuelta venimos con las últimas consideraciones aquí en Puntos de Vista. Ya venimos. Estamos avanzando en nuestra entrega. Es momento de hablar de Unicentro. Y atención, porque en Unicentro, a partir del lunes hasta el día miércoles, es decir, hasta mañana, vuelve la promo 72 horas. ¿En qué consiste? 30% de descuento en marcas seleccionadas pagando con tu tarjeta Unicentro con hasta 6 cuotas sin intereses. Ingresan las secciones mujer, hombres, niños, bebés, zapatería, mujer, hombres y niños, en artículos deportivos también, bazar y blanquería. Unicentro inspirado en vos. Bueno, vamos a mostrar una imagen para compartir con ustedes. El doctor Carlos nos va a explicar, el doctor Robert también brevemente para ir cerrando nuestro encuentro. Calidad del aire actual, dice, el índice de calidad del aire. Y doctor Carlos, ayúdanos un poquitito vos que... Sí, este índice de calidad del aire mide las partículas finas. Estas partículas de 2.5 son las que ingresan directamente al aparato respiratorio y se depositan en los pulmones. De ahí a su alto grado de compromiso que puede haber en el aparato respiratorio. Existen dos tipos de partículas que se miden, que son la PM2.5 y la PM10, que son micras, son tamaños. Generalmente las de 10 se depositan en el alveolo respiratorio superior, la nariz, la tráquea, los bronquios. Las menores a 2.5 son las que se depositan a nivel de los alveolos pulmonares y son las que causan daño a nivel pulmonar, que pueden ocasionar distintos tipos de alteraciones a nivel del oxígeno, del traspaso del oxígeno a la sangre. Entonces, por eso es que se mide el porcentaje del índice y tiene varias gradaciones, que son de leve, moderado hasta severo, que es el grado de contaminación y donde tenemos que actuar en esos casos y evitar que la gente salga con tapabocas especiales afuera. Doctor Robert, esto tiene la Universidad Católica, ¿no? Sí, es una herramienta una herramienta que están teniendo, creo que es tipo experimental nomás todavía, y como decía el doctor, creo que es una herramienta demasiado importante y actual ya para lo que va a ser el futuro, porque como estaba diciendo, esto tiene sus efectos. Lo de la quemazón, por ejemplo, tiene su efecto inmediato, que son la aspiración, la intoxicación, pero a largo plazo los efectos cardíacos y pulmonares van a ser gravísimos. Entonces, ahí estamos viendo que moderado es una especie de, estamos en término medio de pasar a lo que es completamente insalubre, ¿no? Claro, y esto podemos ver que puede sufrir variaciones en el transcurso del día. No es que eso se mide solamente de repente a la mañana y ya es para todo el día. Eso depende de la densidad automotor, de la quema, de una serie de factores que durante el transcurso del día eso va variando. Por eso necesitamos esa medición constante, de manera a nosotros poder informar a la ciudadanía de cuándo o qué momentos son los horarios que, por ejemplo, pueden salir a hacer ejercicios físicos, que pueden hacer actividad al aire libre, y a los pacientes que tienen enfermedades respiratorias, en qué momento deben usar los tapabocas correspondientes. Eso podría ser los municipios también, ¿verdad? Totalmente. Claro, creo que podría ser una responsabilidad municipal interesante, ¿verdad? Claro, para ayudar un poquito a todo este tema. Y sobre todo lo siguiente, esto mide un solo ítem, ¿no? Esto mide un ítem que es justamente las partículas finas. Tendrían que tener otro sensor donde miren el dióxido de azufre, el ozono, el monóxido de carbono, que también son compuestos que poluyen el aire, que serían lo que faltarían para cerrar el círculo de, probablemente lo van a tener, pero aquí no figura, pero son también sustancias que debemos medir porque son los que causan toxicidad también.
Doctor Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias por la invitación y cuando guste vamos a hacer promoción de salud. Perfecto. Doctor Robert, muchas gracias. Muchas gracias también. Y como decimos, la promoción y la prevención es más que importante. Totalmente. ¿Para qué salir a limpiar arroyos y plantar árboles ahora si podemos hacerlo antes de que suceda? Así es, realmente. Cerramos Punto de Vista. Ya llega el completo resumen de las noticias a través del canal de la noticia. Por su atención, muchas gracias.